Imagina esto. Un niño de 8 años, solo en una habitación silenciosa, sostiene un libro como si fuera un escudo. Mientras, a pocas calles, la Ciudad de México tiembla con disparos, gritos y consignas de revolución. Ese niño no tiene voz en el estruendo de la historia. Aún no. Pero dentro de esas páginas que aprieta contra el pecho, se está formando un hombre que un día discutirá de tú a tú con presidentes, embajadores y ministros de todo el mundo. Ese niño se llama Jaime Torres Bodet. Y en apariencia es frágil, tímido, casi invisible. Lo que nadie sospecha es que su arma será precisamente aquello que muchos consideran inútil en tiempos de pólvora. Las palabras. Jaime nace el 17 de abril de 1902, en una ciudad partida en dos, la de los salones elegantes, perfumados con francés mal pronunciado, y la de las calles de tierra, donde el hambre huele más fuerte que el café. En su casa conviven dos mundos. De un lado, la herencia ordenada, disciplinada, de una madre de origen francés que ve en la educación una tabla de salvación. Del otro, la inquietud de un México que hierve, que discute, que se levanta contra viejos poderes. Mientras algunos niños aprenden a montar a caballo, él aprende a leer miradas, silencios, matices. Descubre pronto que hay más tensión en una frase bien construida que en un grito. Y sin embargo, desde muy temprano siente una presión sorda. No basta con ser aplicado, tiene que destacar. El tiempo corre, y la revolución no espera a los lentos. En la escuela, Jaime no es el más fuerte, ni el más gracioso, ni el que domina el patio en los recreos. Pero hay algo que lo marca. Un compañero, un muchacho seguro, rápido con las palabras, que siempre levanta primero la mano, que encadena versos de memoria y recibe el aplauso automático de los maestros. Ese competidor, no importa su nombre, importa lo que representa, es el espejo incómodo en el que Jaime se ve pequeño. Cuando el profesor pide una redacción, el rival la recita en voz alta, teatral. Cuando Jaime entrega la suya, el papel tiembla un poco en sus manos. Las notas son buenas, pero nadie lo comenta en voz alta. Ese silencio duele más que cualquier burla, y sin embargo, dentro de Jaime, algo se enciende. Una necesidad feroz de demostrar que su voz, aunque baja, puede llegar más lejos. Mientras México se desangra en campos de batalla y alianzas fugaces, el joven Torres Bodet descubre otro tipo de guerra. La lucha por el sentido. Las noticias de generales, caudillos y tratados llegan filtradas a través de periódicos que lee con hambre casi física. Ve fotografías en blanco y negro donde hombres jóvenes miran a la cámara con una mezcla de orgullo y cansancio. Se pregunta, ¿qué significa realmente cambiar al país? ¿Es tomar un fusil? ¿Es firmar un documento? ¿O es sembrar una idea en la cabeza de alguien y dejar que crezca silenciosamente? En las noches, mientras muchos sueñan con uniformes, él sueña con bibliotecas enormes, con miles de libros abiertos a la vez, pero cada amanecer le recuerda que la realidad es más simple y cruel. O se hace un lugar en ese mundo agitado, o será barrido por la misma corriente que idealiza. La familia, preocupada por darle un futuro estable en medio del caos, empuja hacia un camino claro. Estudios serios, carrera respetable, trabajo seguro, no hay tiempo para fantasías literarias, le dicen. La revolución ha demostrado que todo se puede derrumbar de un día para otro. Lo único que queda es lo que uno lleva en la mente. Jaime asiente, pero por dentro se revela, escribe a escondidas, en cuadernos que parecen de tareas y que en realidad son laboratorios de emociones, pequeños poemas, reflexiones, fragmentos de historias que nadie lee, nadie, excepto él mismo. Cada vez que relee una frase y la corrige, siente la misma adrenalina que otros sienten al disparar un arma. Está en entrenamiento. La diferencia es que él no sabe cuánto tiempo tiene para probar que esto, lo suyo, vale realmente la pena. La adolescencia lo encuentra en aulas donde ya no basta con repetir de memoria, donde la inteligencia empieza a medirse en preguntas incómodas. En la Escuela Nacional Preparatoria, los pasillos están llenos de ecos de debates políticos y filosóficos. Ahí descubre que no está solo. Hay otros jóvenes obsesionados con la literatura, con la filosofía, con la idea de un México moderno que no renuncia a su alma. Entre ellos, Jaime sigue siendo discreto, pero su pluma ya no lo es. Comienza a publicar sus primeros textos en revistas modestas, casi clandestinas, y un día, de pronto, ocurre el primer giro inesperado. Un maestro, un poeta ya reconocido,
se fija en esas líneas sin firma que llegan a sus manos, las lee, guarda silencio y al final pregunta: ¿quién escribió esto? Cuando Jaime levanta la mano, el maestro no lo felicita con palabras infladas. Solo dice: «Tiene usted prisa, joven. La aproveche o no, ese es su problema». Esa frase se le queda clavada: «Tiene usted prisa». No era un elogio, era un reloj. Un cronómetro invisible empieza a correr sobre su cabeza. Jaime entiende que la juventud no es solo una etapa de la vida. Es una ventana que se cierra. Tiene pocos años para convertir su talento en obra, su sensibilidad en propuestas concretas, porque mientras él corrige adjetivos, otros están ocupando puestos, ganando influencia, publicando libros, entre ellos aquel viejo competidor escolar que ahora reaparece en revistas mejor colocadas, con fotografías orgullosas y reseñas elogiosas. En cafés de la capital se comenta su nombre, se le cita, se le invita a lecturas públicas. Jaime escucha esos comentarios como quien oye el pronóstico del tiempo antes de salir sin paraguas. Si no se mueve, le caerá encima una lluvia de irrelevancia. La obsesión por no quedar atrás lo empuja a trabajar con una disciplina casi cruel. Mientras muchos de su edad prueban la bohemia, él se encierra a perfeccionar páginas. Conoce a jóvenes que más tarde serán nombres fundamentales de la literatura mexicana. Poetas y narradores que, como él, sienten que tienen el deber de estar a la altura de un país que intenta reinventarse. Juntos fundan y sostienen revistas, discuten estilísticas, se pelean por adverbios como otros se pelean por tierras. Pero Jaime, incluso en ese círculo privilegiado, siente el aliento de la competencia, no solo la de su antiguo rival, sino la de un país saturado de voces que quieren ser escuchadas. ¿Cómo destacar en medio de ese coro? ¿Cómo lograr que sus palabras no se pierdan en el ruido creciente de manifestaciones, discursos, proclamas? El siguiente punto de quiebre llega cuando el mundo de los libros se cruza con el mundo del poder. La Secretaría de Educación Pública se convierte en el laboratorio de un país que cree, o quiere creer, que la educación puede ser una segunda revolución, menos sangrienta pero igual de profunda. Allí, bajo la figura magnética de José Vasconcelos, se abre una puerta que cambiará la vida de Jaime para siempre. Lo invitan a colaborar, al principio en tareas casi administrativas, aparentemente menores, pero él entiende que cada oficio, cada circular, cada texto, es una posibilidad de influir, aunque sea poco, en la manera en que México se mira a sí mismo. El problema es que esa puerta también atrae a otros jóvenes brillantes, ambiciosos, dispuestos a todo por acercarse al centro de decisiones. En esos pasillos de la secretaría, el viejo competidor adquiere un rostro nuevo. Ya no es solo el compañero de escuela que recitaba poesía mejor que él, ahora es un joven funcionario que domina el arte de la conversación política, que sabe asistir a la reunión adecuada, tomar café con la persona indicada, aparecer en la fotografía precisa. Mientras Jaime se concentra en redactar informes y discursos impecables, su rival parece avanzar más rápido perfeccionando otra clase de texto, el de las alianzas personales, los compromisos tácitos, y el tiempo vuelve a convertirse en enemigo. Hay reformas educativas por diseñar, campañas de alfabetización por lanzar, bibliotecas por fundar. Cada mes que pasa, las decisiones se toman, con o sin su participación. La presión alcanza un punto casi insoportable cuando le ofrecen una responsabilidad concreta, pero con un plazo brutal. En pocas semanas, debe preparar un proyecto de difusión cultural que, si fracasa, lo marcará como un joven prometedor que no estuvo a la altura. Si triunfa, puede abrirle el camino a tareas mayores. No se trata solo de escribir un bonito texto introductorio, es necesario coordinar ediciones, seleccionar autores, pensar en el campesino que nunca ha tenido un libro entre las manos y en el estudiante que ya exige algo más que panfletos. La noche antes de entregar el proyecto, la ciudad parece conspirar contra él. Luz eléctrica que falla, ruido en la calle, visitas inesperadas. Y sin embargo, ahí está, inclinado sobre el escritorio, corrigiendo una última frase que nadie quizá notará, pero que para él contiene una declaración de principios. La cultura no es un lujo, es una urgencia. Mientras lucha contra el reloj, sabe que su rival está jugando otra partida. Corre el rumor de que ya tiene el apoyo de cierta figura influyente, de que el puesto que ambos ambicionan, aunque ninguno lo diga, en voz alta, se inclinará hacia quien logre convencer más rápido, no necesariamente hacia quien tenga la mejor propuesta. Ese es el tipo de injusticia que podría empujar a muchos a la resignación.
Jaime, en cambio, reacciona de otra manera. Redobla meticulosamente su esfuerzo. Si el tiempo es limitado, si el favoritismo existe, entonces su única posibilidad es que su trabajo sea tan sólido que ignorarlo resulte escandaloso. Esa decisión, silenciosa pero contundente, es uno de los primeros grandes giros de su vida. Aceptar las reglas duras del juego, sin abandonar su fe casi obstinada en el poder de las ideas bien articuladas. Cuando finalmente entrega el proyecto, sus manos no tiemblan como en aquella clase de la infancia. Ha aprendido a poner el miedo al servicio de la precisión. Los días siguientes son una larga espera, en la que cada conversación de pasillo parece esconder un veredicto. Escucha fragmentos de opinión. Demasiado ambicioso, demasiado abstracto, sorprendentemente detallado, nada definitivo. Una tarde lo llaman al despacho de un superior. El trayecto hasta esa puerta parece una prueba de resistencia. Siente el peso de cada paso, de cada página escrita, de cada noche de insomnio. En el despacho, las palabras son breves, casi secas. Le dicen que el proyecto se aprobará, que asumirá una responsabilidad mayor, pero con una condición. Deberá ejecutarlo en un tiempo, aún más corto del que tuvo para diseñarlo. El reloj, en lugar de detenerse, acelera. Este nuevo encargo lo obliga a salir de su zona de refugio. Ya no basta con escribir desde un escritorio. Tiene que ver escuelas, hablar con maestros, escuchar a niños que recorren kilómetros para llegar a un aula. Lo que descubre lo sacude. Hay pueblos donde un solo libro pasa de mano en mano hasta caerse a pedazos. Hay maestros que inventan ejercicios porque no tienen materiales. Hay alumnos que aprenden a leer con periódicos viejos. Cada dato que anota es un golpe directo a cualquier tentación de cinismo. Al mismo tiempo, siente la sombra del competidor en cada reunión. A veces lo encuentra casualmente, ambos agotados, ambos aparentando control. Hay momentos en que la rivalidad casi se vuelve respeto. Casi. Porque detrás de cada intercambio de miradas hay una pregunta silenciosa. ¿Quién de los dos dejará huella? El ascenso de Jaime en el aparato educativo no es meteórico, pero sí constante. Paso a paso, se convierte en una figura a la que otros empiezan a escuchar con atención. Sin embargo, cada pequeño triunfo trae consigo una nueva carga. Mientras algunos colegas se conforman con obtener un puesto y aferrarse a él siente una inquietud profunda. No quiere ser solo un funcionario eficiente. Quiere que su trabajo responda a algo más grande que su propia carrera. En esa tensión interna, entre ambición personal y servicio público, se esconde otro tipo de rival. Su propio reflejo en el futuro. ¿En qué se convertirá si cede al cansancio, a la comodidad, a las pequeñas ventajas inmediatas? Esta lucha íntima añade una capa más de urgencia. No tiene toda la vida para resolverla. Las noches que antes dedicaba exclusivamente a la poesía, ahora se reparten entre informes oficiales y versos que se resisten a desaparecer. Hay días en que, al cerrar los ojos, no sabe si es un escritor atrapado en el cuerpo de un burócrata o un servidor público que se niega a renunciar a su vocación literaria. Los amigos de juventud le reclaman, medio en broma, medio en serio. Te estás volviendo demasiado oficial. Los colegas de oficina, en cambio, sospechan de su exceso de sensibilidad. Jaime se mueve en ese filo delgado, intentando demostrar que se puede ser preciso y al mismo tiempo profundamente humano. Cada decisión que toma parece pesar más que la anterior. Sabe que, si se equivoca, no es solo su reputación la que está en juego, sino las oportunidades reales de miles de niños que quizás nunca sabrán su nombre. En medio de esa vorágine, otra sorpresa se asoma. El mundo exterior comienza a interesarse por la manera en que México experimenta, con la educación pública y la cultura. Diplomáticos, periodistas, académicos extranjeros llegan a preguntar, a observar, a tomar notas. Jaime, que siempre había pensado sus palabras para lectores de su propio país, empieza a comprender que sus ideas podrían viajar más lejos de lo que imaginaba. Esa posibilidad lo seduce y lo asusta. ¿Está listo para hablar en nombre de algo más que su círculo inmediato? ¿Puede un hombre que se siente, en el fondo, un poeta tímido, sostener la mirada de representantes de otros países? El tiempo, otra vez, lo empuja. Las invitaciones, las reuniones, los informes en otros idiomas no esperan a que él se sienta completamente preparado. La rivalidad con su competidor adopta ahora un tono distinto. Ya no se trata solo de ascensos en la estructura nacional,
Hay rumores de que alguno de ellos podría ser considerado, en el futuro, para representar al país en escenarios más amplios. El rival apuesta por el carisma, por la visibilidad, por el gesto contundente. Jaime apuesta por la coherencia, por la paciente construcción de prestigio intelectual. La pregunta que sobrevuela su mente, especialmente en los momentos de duda, es brutal. ¿Qué camino será más efectivo cuando la historia haga su balance? Nadie puede responderla todavía. Lo único cierto es que el tiempo, ese juez silencioso, sigue descontando minutos de una juventud que ya no es tan joven, y así, mientras la ciudad se transforma, mientras los murales de los edificios públicos cuentan historias de obreros, campesinos y héroes, Jaime Torres Bodet se va convirtiendo, casi sin darse cuenta, en una figura indispensable en ese relato colectivo. No ha llegado aún a los grandes cargos que lo proyectarán al mundo. No ha tomado todavía las decisiones que lo inscribirán en la memoria institucional de su país y más allá, pero el pulso de su vida ya late al ritmo de una cuenta regresiva entre la poesía y la política, entre la discreción y la influencia, entre la rivalidad y el deseo de servir. Se está afinando la voz de un hombre que, muy pronto, tendrá que probar que es capaz no solo de escribir la historia, sino de enfrentarla cara a cara. Imagina a un hombre que escribe en silencio, con la luz de un foco desnudo, corrigiendo comas, sin saber que, en menos de 10 años, firmará documentos que cambiarán el destino educativo de millones de niños. Imagina a ese mismo hombre, tímido, delgado, con una carpeta bajo el brazo, cruzando un patio de oficinas sin hacer ruido, mientras, en despachos contiguos, se decide quién ocupará los cargos que marcarán a toda una generación. En esa competencia silenciosa, donde no hay balas pero sí plazos mortales, Jaime Torres Bodet está a punto de dar un salto que ni él mismo se atreve a imaginar, y el reloj, otra vez, ya va por la mitad del tiempo. La primera señal de que algo cambia llega en forma de elogio incómodo. Un superior en la Secretaría de Educación Pública, famoso por su dureza, le lanza una mirada que no es de cortesía, sino de escrutinio. Le dicen que sus informes son demasiado literarios, pero que precisamente por eso tienen una fuerza que otros no logran. Le piden que redacte discursos para figuras que él admira, y a la vez teme decepcionar. Cada borrador que entrega es sometido a una cirugía de frases, de matices. Poco a poco, su letra comienza a filtrarse en la voz de los otros. Sin firmar, sin aparecer en las fotos, Jaime empieza a hablar por boca ajena. Su rival, mientras tanto, se mueve como pez en el agua, sonríe en los pasillos, entra y sale de los despachos de los jefes con la naturalidad de quien se siente esperado. Cuando hay una recepción importante, él está en la lista. Cuando llega un embajador, él está en la primera línea de saludo. Jaime observa, callado, ese desfile de seguridad. A veces escucha su nombre mencionado como candidato a un ascenso. Otras percibe cómo, en el último minuto, se inclina la balanza hacia el competidor. La sensación es brutal. Es como correr una carrera donde, cada vez que está a punto de alcanzar al otro, alguien mueve la línea de meta unos metros más allá. En medio de esa tensión, el país entero enfrenta otro tipo de prisa, la de consolidar una paz frágil, de convertir la retórica de la revolución en instituciones duraderas. La educación pública se ha vuelto un campo de batalla simbólico. Hay quienes quieren que sea un instrumento de propaganda, y hay quienes, como Jaime, la imaginan como un espacio de libertad y pensamiento crítico. Cada circular que redacta, cada programa de lectura que impulsa, tiene que navegar entre esas corrientes. No es solo un juego de palabras. Un adjetivo mal colocado puede costar apoyos. Un énfasis desafortunado puede levantar sospechas. El primer gran giro parece, al principio, una derrota elegante. Le proponen un cambio de rumbo, pasar del mundo de las aulas al de las embajadas, ingresar formalmente al servicio diplomático. Para muchos eso suena a premio. Para él, durante unos días, suena a exilio. ¿No es la diplomacia, en el fondo, una manera de alejarlo del corazón de la política educativa nacional, justo cuando empezaba a ganar espacio? Su rival se queda en la ciudad, cerca de los centros de decisión. Jaime, en cambio, tendría que aprender a moverse entre banderas extranjeras, protocolos y bailes oficiales. La decisión tiene fecha límite, o acepta o el puesto pasa a otro. Y, esta vez, no hay segunda opción. La noche en que se inclina finalmente, lo hace mirando una pila de libros en su escritorio. Se da cuenta de que esos autores que él venera
nunca se limitaron a su barrio, a su lengua, a su época. La educación que él sueña para México no puede encerrarse en sus fronteras. Con un gesto casi físico, como si firmara un pacto consigo mismo, acepta el giro, se embarca hacia una nueva etapa con una mezcla de vértigo y determinación. Si va a salir al mundo, será para regresar con argumentos más fuertes, con una visión más amplia, no para esconderse detrás de la distancia. En sus primeros años como diplomático, París, Bruselas o Buenos Aires no son solo nombres glamorosos. Son ciudades reales, con lluvias, frías, cafés donde el humo espeso nubla las ideas y salones donde se discuten, con aparente calma, temas que pueden detonar guerras. Jaime aprende a leer otros silencios, otras ansiedades, representa a México en reuniones donde a veces siente que lo miran como a un país exótico. Otras, como a un socio que podría ser clave, aprende idiomas con la misma disciplina con la que corregía versos, y, en sus ratos libres, sigue escribiendo poemas, diarios, reflexiones. Es como si llevara siempre dos maletas. La oficial, llena de documentos, y la íntima, llena de palabras que solo él conoce. En una recepción diplomática, ocurre un encuentro que parece un simple instante social, pero que cambiará el rumbo de su vida. Un funcionario extranjero, conocedor del panorama educativo de América Latina, le pregunta, casi al pasar, cómo México ha logrado impulsar sus campañas de alfabetización. Jaime comienza a explicar con modestia, pero la conversación se alarga. Habla de bibliotecas rurales, de maestros que caminan horas, de libros que se imprimen con presupuestos mínimos, pero con ambiciones gigantescas. Nota que el otro lo escucha con una atención poco común. Semanas después, esa conversación se convierte en un informe, y ese informe llega a manos de personas que él nunca ha conocido. Sin saberlo, comienza a ser visto fuera de México como algo más que un poeta diplomático, como un especialista en educación pública. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el viejo competidor sigue acumulando poder. Hay rumores de que su nombre suena para un alto cargo en la Secretaría de Educación Pública. La noticia le llega a Jaime a través de una carta escueta, casi seca, enviada por un amigo. La siente como una punzada en el pecho. Podría haber sido él, piensa por un instante. Pero esa punzada dura poco. En lugar de quedarse en el lamento, se pregunta algo más incómodo. ¿Estoy realmente preparado para ese cargo? ¿Podría haberlo ejercido con la responsabilidad que exige? La duda no lo paraliza, lo empuja a redoblar su aprendizaje. Si alguna vez regresa, no quiere hacerlo a medias. El mundo entra en una fase oscura. Las tensiones internacionales crecen. Los periódicos muestran titulares sobre invasiones, pactos rotos, bombardeos. La Segunda Guerra Mundial no es solo un tema lejano para él. La siente en las calles donde camina, en las sirenas que rompen la noche, en los edificios cubiertos con sacos de arena. En medio del miedo generalizado, la palabra educación parece para muchos un lujo. Jaime, en cambio, está convencido de lo contrario. Nunca ha sido tan urgente. Un niño que no aprende a leer hoy puede convertirse mañana en soldado de cualquier causa que le prometa un sentido. En ese contexto, la prisa tiene una dimensión brutal. Lo sabe, si el mundo sale de esa guerra sin aprender nada, la siguiente será peor. Cada conferencia, cada conversación, cada informe que redacta sobre la importancia de reconstruir no solo ciudades, sino también escuelas, se siente como un mensaje lanzado a una botella en medio de un océano embravecido. ¿Quién lo leerá? ¿Llegará a tiempo? La sensación de límite es constante, casi física. El cambio de acto llega con una llamada que lo toma por sorpresa. El gobierno mexicano lo quiere de vuelta, no como un funcionario más, no como un redactor de discursos. Lo quieren al centro de la tormenta. Hay un ofrecimiento concreto. Asumir la Secretaría de Educación Pública no es solo un ascenso, es la entrada de lleno en ese poder que él siempre ha mirado con recelo y responsabilidad. Tiene poco tiempo para decidir. El sexenio avanza. Cada año que pasa sin reformas profundas es un año perdido para cientos de miles de niños. Mientras medita la propuesta, vuelve a aparecer la sombra de su rival. También él es considerado para el cargo. Le dicen, el contraste es claro. Uno ofrece capacidad técnica, experiencia internacional y un prestigio intelectual que crece. El otro, una red interna de lealtades, habilidad política y visibilidad mediática. La carrera se vuelve, nuevamente, contra el reloj y contra la percepción pública. No basta ser el mejor preparado.
Hay que convencer a quienes toman decisiones de que la apuesta por él no será arriesgada. En un giro inesperado, la balanza se inclina hacia Jaime, no por un acto de generosidad, sino por una combinación de factores que él nunca hubiera podido controlar. Informes favorables desde 1970, el extranjero, el apoyo discreto de figuras académicas, la necesidad del gobierno de mostrar una cara moderna y respetada internacionalmente. Su nombramiento se publica en los periódicos con letras formales, frías, pero detrás de esa noticia hay algo que lo sacude por completo. El niño que apretaba un libro contra el pecho mientras la revolución tronaba afuera, acaba de recibir las llaves de una de las instituciones más sensibles del país. El día en que toma posesión del cargo, la escena es casi cinematográfica. Entrando al edificio de la Secretaría, ve las paredes cubiertas con murales que narran el sufrimiento y la dignidad del pueblo, siente el peso de cada mirada pintada, campesinos con manos agrietadas, obreros con herramientas pesadas, niños con cuadernos improvisados, los flashes de las cámaras lo encandilan. No le gustan los reflectores. Sin embargo, sabe que, a partir de ese momento, no habrá manera de evitarlos. En el breve discurso de toma de protesta, su voz suena más firme de lo que él mismo esperaba. No habla de gloria personal, habla de urgencias. Más escuelas, más maestros, más libros, y lo hace introduciendo un plazo claro. No tenemos generaciones por desperdiciar, tenemos años, quizás solo unos pocos, para demostrar que la educación puede cambiar de verdad la vida de este país. Su rival está ahí, en la ceremonia, ocupando otro cargo importante. Aplaude con corrección profesional. Sus miradas se cruzan por un segundo. No hay sonrisa cínica, ni gesto de derrota. Hay una especie de reconocimiento duro, casi respetuoso. Ambos saben que, aunque el nombramiento se ha decidido, la competencia no ha terminado. Ahora se libra en otro terreno. ¿Quién dejará una huella más profunda? ¿Quién será recordado y quién será apenas una nota al pie en los libros de historia? Jaime descubre pronto que, tener el poder, no significa que las cosas se hagan automáticamente. Cada decisión choca con intereses, presupuestos, resistencias. Quiere construir escuelas rurales, pero le recuerdan que los fondos son limitados. Quiere producir libros de texto asequibles, pero los editores presionan para mantener ciertas ganancias. Quiere dignificar el trabajo del maestro, pero hay estructuras sindicales complejas, tensas, y cada problema viene acompañado de una palabra que se ha vuelto su enemiga íntima. Plazo. Plazos para presentar proyectos, para ejecutarlos, para mostrar resultados. El tiempo del sexenio se le aparece como un reloj gigantesco, colgado en la pared de su despacho, aunque no esté realmente ahí. Cada inicio de año escolar es una campanada, cada presupuesto aprobado, un respiro. Cada recorte, una punzada de angustia. Por las noches, cuando la ciudad se apaga, él se queda solo en su oficina, mirando mapas donde se marcan comunidades sin escuela, regiones sin maestros suficientes, zonas urbanas saturadas de alumnos. Sabe que no podrá resolverlo todo. Sabe también que cualquier avance que logre será puesto en duda por quienes esperan su fracaso. Un nuevo giro lo espera, esta vez a escala mundial. Mientras impulsa transformaciones en México, su nombre comienza a sonar en otra arena, la de los organismos internacionales que, tras la guerra, buscan evitar que la barbarie se repita. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, acaba de nacer. Necesita líderes capaces de entender que la educación no es un lujo, sino una condición para la paz. Jaime, sin buscarlo, se convierte en candidato para dirigirla. La idea le parece, al principio, fantasiosa. Un mexicano al frente de una institución global, en un momento en que las grandes potencias quieren controlar el relato. Su modestia le dice que no. Su experiencia, sin embargo, le susurra que sí, que ha visto tanto la realidad de los pueblos sin libros como las discusiones teóricas de los intelectuales en grandes capitales, que puede tender puentes. La candidatura no es segura, ni mucho menos. Hay otros nombres, otros países presionando, y de nuevo un límite temporal. La decisión se tomará en una sesión específica, en una fecha grabada ya en las agendas de los delegados. Hasta entonces todo es incertidumbre. En medio de esa espera, continúa trabajando como secretario de Educación. No puede darse el lujo de congelarse por una posibilidad, pero interiormente siente la tensión de dos frentes. Si lo eligen, deberá abandonar su cargo en México antes de haber completado todas las reformas que sueña.
Si no lo eligen, quizá no vuelva a tener una plataforma tan amplia para defender sus ideas sobre la educación como fuerza global. Se pregunta, en las madrugadas insomnes, cuál opción serviría mejor a los niños que aún no han nacido. Su rival, mientras tanto, ya no es solo un competidor de oficinas, ha tejido su propio camino. Algunos lo ven como el político pragmático que sabe adaptarse, otros como el hombre que siempre se queda a un paso de la gran historia. Entre ellos se ha generado una tensión curiosa. Saben que compiten, pero también intuyen que, de alguna manera, se necesitan. La existencia del otro los obliga a no aflojar, a no conformarse. Llega el día de la votación en la UNESCO. Jaime no está presente en el salón. Sigue en México, en su escritorio, como al principio de todo, corrigiendo palabras. Prefiere enterarse por telegrama, no por rumores. Las horas se estiran como goma. Cada timbrazo de teléfono le acelera el corazón, hasta que por fin entra el mensaje que cambiará su vida. Ha sido elegido director general. Por unos segundos se queda en silencio, inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido, pero lo que siente, lejos de la euforia, es una nueva oleada de responsabilidad. El reloj, lejos de apagarse, se ha encendido con más fuerza que nunca. Ahora no solo tiene poco tiempo para transformar la educación en su país, tiene un periodo acotado para influir en la educación del mundo entero, y sabe que no hay margen para el error, porque la historia, esa que comenzó para él en una habitación silenciosa de la Ciudad de México, está a punto de colocarlo en el centro de un escenario global donde cada palabra, cada demora, cada decisión puede pesar más que un discurso, más que un libro, más que una carrera entera. Y, una vez más, mientras se prepara para partir, siente casi físicamente la presencia de su eterno competidor, la mirada de millones de niños invisibles y el tic-tac obstinado de un tiempo que no perdona a los indecisos. Piensa en un hombre que sostiene un simple telegrama en la mano. Mientras, a miles de kilómetros, un niño escribe su nombre sobre una pared derrumbada con un trozo de carbón, porque no tiene cuaderno. Piensa en el contraste brutal. Unas cuantas palabras mecanografiadas en francés, frías, oficiales, que lo nombran director de una organización recién nacida. Y del otro lado del mundo, millones de miradas que nunca han oído hablar de él, pero que dependen, sin saberlo, de lo que ese hombre hará con los pocos años de mandato que se le acaban de conceder. Jaime Torres Bodet siente en esa noche silenciosa de la Ciudad de México que el tiempo se le encoge entre los dedos. Poco después, París lo recibe con un frío que no está solo en el clima. Las fachadas aún muestran cicatrices de metralla. Las estaciones de tren conservan la desolación de los desplazados. Las escuelas llevan ventanas tapadas con tablas, pizarras partidas, pupitres vacíos. La sede de la UNESCO, todavía provisional, no tiene nada de palacio. Pasillos estrechos, escritorios prestados, montones de archivos en cajas. En esos pasillos, sin embargo, circula una idea enorme y frágil: que la educación, la ciencia y la cultura pueden ser un antídoto contra la barbarie, y Jaime ha sido llamado a convertir esa idea en un plan concreto, medible, financiable, en tiempo récord. Desde el primer día, descubre que dirigir una institución internacional es muy distinto a escribir un poema o coordinar un ministerio nacional. Entre él y cada escuela que quiere salvar se interponen embajadores, comités, reglamentos, votaciones, presupuestos condicionados. Los representantes de las potencias victoriosas hablan de paz, pero revisan con lupa cada palabra de los documentos, temiendo que un párrafo ambiguo favorezca a su adversario ideológico. La Guerra Fría se instala en la mesa de trabajo. De un lado, quienes desconfían de cualquier propuesta que suene a reforma social. Del otro, quienes sospechan que toda apelación a la libertad individual es propaganda disfrazada. Jaime, el escritor que siempre buscó matices, debe aprender a decir lo esencial en frases que no provoquen rupturas. Una mañana, en una sala de reuniones mal iluminada, le ponen sobre la mesa un dato que lo persigue durante años. Se calcula que más de la mitad de los niños del mundo no terminará la educación primaria. Más de la mitad. Él imagina esos millones como rostros concretos, niñas que dejarán de ir a la escuela para cargar agua, niños que serán enviados a la campo, adolescentes que aprenderán a manejar un fusil antes que un libro. La estadística se convierte en un enemigo silencioso que lo vigila cada vez que firma un oficio, cada vez que acepta un recorte, cada
Ved que una delegación se levanta de la mesa con un «ya veremos» diplomático. El plazo de su mandato se vuelve una sombra constante. 4 años, eso es todo. 4 años para convencer a gobiernos reticentes de invertir en escuelas en lugar de armas. 4 años para diseñar programas que no se queden en folletos brillantes. 4 años para lograr que la palabra UNESCO deje de ser una sigla remota y se traduzca en pizarrones, bibliotecas, formación docente. El reloj que lo apremiaba en México ahora late a escala planetaria. Cada asamblea general es un examen. Cada informe anual, una radiografía implacable de lo que se ha logrado y de lo que se ha quedado en promesas. En medio de esa presión aparece, incluso allí, la sombra del rival, no físicamente, pero sí en los telegramas que llegan de México, en los recortes de periódicos que le envían amigos, en las conversaciones, a media voz en los pasillos diplomáticos. Su antiguo competidor asciende, acumula cargos, preside comisiones, encabeza proyectos que, en otro momento, Jaime habría deseado liderar. Hay quienes le insinúan que, si hubiera permanecido en el país, ciertos puestos naturales habrían sido suyos. Otros sugieren, con malicia, que quizás su nombramiento en la UNESCO fue una forma elegante de sacarlo del juego interno. Él escucha todo, asimila todo, y aunque la punzada de duda lo atraviesa, la entierra bajo una resolución simple. Ya no tiene derecho a lamentar lo que habría sido. Tiene demasiados niños, demasiadas aulas invisibles esperando sus decisiones. Viaja sin descanso. Recorre escuelas provisionales en Europa del Este, donde las clases se dan en sótanos húmedos por miedo a un nuevo bombardeo. Visita pueblos de Asia, donde una sola maestra atiende a 40, 50, 60 alumnos bajo un árbol, con un pizarrón apoyado en una piedra. Llega a aldeas africanas donde las palabras escritura y futuro parecen casi sinónimos. Pero los cuadernos son objetos de lujo, compartidos entre hermanos. En cada sitio, Jaime escucha, toma notas, pregunta con una humildad que desconcierta a sus anfitriones. El director general que se sienta en el suelo de una escuela para hablar con un niño parece, en esos momentos, más un maestro que un alto funcionario. Sin embargo, sabe que, al final de cada viaje, lo espera un escritorio en París lleno de carpetas que deben transformarse en acciones, antes de que se agote el presupuesto y el tiempo. Uno de sus logros más discretos, y al mismo tiempo más profundos, es impulsar la idea de que la educación no puede separarse de la dignidad humana. Participa en debates cruciales sobre derechos humanos. Insiste en que hablar de libertad de expresión, de igualdad, de respeto a las minorías, no es un lujo intelectual, sino el fundamento mismo de cualquier proyecto educativo. Hay momentos en los que siente que está caminando sobre un alambre. Si enfatiza demasiado la palabra libertad, algunos países lo acusan de sesgo. Si insiste en la idea de justicia social, otros se ponen a la defensiva. Su talento literario se convierte en herramienta diplomática. Cada frase debe ser una llave, no un cerrojo. No todo sale bien. Hay programas que se anuncian con fanfarrias y que meses después se desinflan en la maraña burocrática. Hay proyectos piloto que fracasan por falta de coordinación. Hay gobiernos que prometen abrir escuelas y en su lugar inauguran estadios. Una noche, agotado, encuentra en su escritorio un informe devastador. Una región que debía recibir apoyo urgente para reconstruir su sistema educativo ha desviado parte de los fondos a otros fines. El documento no solo le duele por el fracaso concreto, le golpea la conciencia. ¿Hasta qué punto puede controlar lo que sucede una vez que la firma está puesta? ¿Cuántas veces, sin saberlo, será cómplice involuntario de la inercia, del cinismo, del así se ha hecho siempre? En esos momentos de duda, vuelve mentalmente a México. Se acuerda de las aulas rurales, de los maestros que conoció años atrás, de las promesas que hizo cuando asumió por primera vez la Secretaría de Educación Pública. Piensa en las reformas que quedaron a medias, en las comunidades que todavía no tienen escuela, en las generaciones que crecieron durante su ausencia. El contraste se le clava en el pecho. Mientras coordina planes para alfabetizar en países lejanos, hay niños en su propio país que aún caminan descalzos kilómetros para asistir a una clase sin libros. La conciencia se convierte en un segundo reloj, íntimo, que marca otro tipo de urgencia. La de no olvidar de dónde viene ni para quién. En el fondo, trabaja. El rival, mientras tanto, se consolida. En los periódicos llega su imagen inaugurando edificios,
presidiendo actos, pronunciando discursos bien calculados. Algunos analistas comienzan a trazar una narrativa en la que él figura como el político eficaz y Jaime como el intelectual idealista que se fue a París. Esa dicotomía lo incomoda. No porque le preocupe su fama personal, sino porque sabe que las etiquetas simplifican peligrosamente la historia. Sin ideas, la eficacia se convierte en pura administración de lo existente. Sin capacidad de ejecución, las ideas se convierten en papel mojado. En silencio, con cierto dolor, se promete que, si el destino le concede otra oportunidad de actuar directamente en México, no dejará que lo confinen a ninguna de esas caricaturas. Cuando su periodo en la UNESCO se acerca al final, algunos colegas le sugieren que busque la reelección. Tiene apoyos, prestigio, relaciones construidas con paciencia. Podría quedarse en el centro de ese escenario internacional que tantas puertas abre. La tentación es real. Seguir allí significaría prolongar la influencia global, continuar viajando, hablando en foros donde se decide la agenda educativa del mundo. Sin embargo, en sus noches de insomnio, otra pregunta lo desvela. ¿Y México? ¿No es acaso el laboratorio más honesto para probar todo lo que ha defendido en discursos? ¿No debería demostrar, en su propia tierra, que los conceptos que ha lanzado al planeta pueden encarnarse en políticas concretas, en libros sobre pupitres, en ladrillos y techos? La decisión llega, como casi todas las importantes en su vida, acompañada de un límite temporal. Debe comunicar con suficiente anticipación si buscará permanecer o si dará paso a otro. Es, otra vez, una carrera contra la fecha señalada en un calendario colgado en una pared ajena. En medio de esa tensión, recibe un mensaje desde México. El nuevo gobierno lo quiere de vuelta, no como diplomático, no como asesor honorífico, sino como pieza central de un plan educativo ambicioso. Le ofrecen de nuevo la Secretaría de Educación Pública, esta vez en un país que ha cambiado, con una población urbana creciente, con más radios, más periódicos y más exigencias. Aceptar implica renunciar a la visibilidad internacional, a la comodidad relativa de una oficina desde la cual se puede hablar en nombre de la humanidad. Volver significa ensuciarse otra vez las manos con presupuestos, sindicatos, críticas, huelgas, disputas partidistas. También significa volver a encontrarse con su rival, que ahora ocupa una posición clave en el entramado político y que, según murmuran, había aspirado a influir directamente en la definición de la política educativa. Jaime percibe el sabor agrio de la competencia renovada, pero también un desafío que lo enciende. Esta vez no se conformará con programas parciales. Esta vez, si el tiempo lo permite, intentará una transformación de raíz. Regresa a la Ciudad de México con la sensación de que viaja en sentido inverso al habitual. Otros suben del despacho nacional al foro internacional. Él baja, a propósito, del escenario mundial al suelo concreto de un país que conoce sus límites y sus heridas. Apenas se instala en su oficina, pide datos, mapas, estadísticas. Lo que ve lo sacude. A pesar de los avances de las últimas décadas, cientos de miles de niños siguen fuera de la escuela o asisten a aulas sin maestros suficientes. En muchas comunidades, el único libro del salón es el del maestro. En otras, los padres se turnan para comprar, entre todos, un ejemplar de lectura que circula de mano en mano, hasta que las páginas se desprenden como hojas de otoño. Ahí surge la idea que marcará su nombre en la memoria cotidiana de generaciones. Libros de texto gratuitos para todos los niños de Mindemesinos, educación primaria del país, no como regalo ocasional, no como donativo esporádico, sino como política permanente del Estado. La propuesta es tan simple que parece revolucionaria. Un libro que cada niño pueda llevar a casa, subrayar, hojear hasta el cansancio. Un libro que no haya que devolver al final del año, por miedo a la multa. Un libro, quizá el primero y el único que muchos tendrán en su vida. Un niño sin libro, piensa Jaime, casi con rabia, es un ciudadano con la voz amarrada. Pero la idea, apenas formulada, choca con un muro de intereses. Los editores privados ven en ella una amenaza a sus negocios. Algunos dirigentes políticos desconfían de cualquier medida que suene a uniformar contenidos. Sectores conservadores temen que el Estado use esos libros para difundir ideologías incómodas. Las columnas de opinión se llenan de advertencias. Se habla de adoctrinamiento, de peligro para la libertad de enseñanza, de experimento populista. Y, en el centro de muchas de esas críticas,
Aunque no siempre se mencione su nombre, está la figura del secretario de Educación, que viene de la UNESCO, con la cabeza llena de teorías extranjeras. Entre quienes lideran la resistencia se distingue otra vez la silueta del rival. Ahora preside comités, influye en legisladores, maneja micrófonos y cámaras, con la naturalidad de quien ha convertido la política en escenario. Sabe que oponerse frontalmente a la idea de que los niños tengan libros sería impopular, así que desplaza el debate hacia otro terreno, cuestiona los tiempos, la viabilidad logística, la calidad de los contenidos. Es una propuesta apresurada, dice en reuniones privadas que, inevitablemente, se filtran a la prensa. No se puede improvisar algo así en unos cuantos años, repite, subrayando esa palabra, años, como si fuera una condena. Jaime entiende el mensaje oculto. Esperan que el reloj del sexenio lo alcance antes de que logre consolidar el proyecto. La carrera contra el tiempo se vuelve física. Hay que diseñar los contenidos, convocar a autores y pedagogos, revisar cada página, imprimir millones de ejemplares, distribuirlos, en un país con montañas, selvas, desiertos, caminos de terracería que se vuelven lodazales en temporada de lluvias, y todo antes de que comience el siguiente ciclo escolar. Las noches en blanco regresan. Las mesas de la secretaría se llenan de galeradas, maquetas, pruebas de color. Jaime se sienta con los equipos editoriales, corrige, discute, pregunta por la comprensión lectora de un niño de 8 años que nunca ha visto el mar, por la reacción de una niña de 10 que trabaja en el mercado y llega a la escuela con sueño acumulado. Mientras tanto, los ataques arrecia. Algunos periódicos publican caricaturas donde se le dibuja repartiendo libros idénticos como si fueran ladrillos, aplastando con ellos la pluralidad. En cafés del centro se escuchan bromas ácidas. Ahí viene el poeta repartiendo catecismos oficiales. Sus colaboradores más cercanos lo miran con preocupación. Saben que el proyecto está en la cuerda floja. Si no logran que los primeros libros lleguen a tiempo a las escuelas, los críticos lo usarán como prueba de que todo fue una fantasía impracticable. Si, además, se comete algún error grave en los contenidos, el escándalo puede devorar no solo la iniciativa, sino su propia carrera. En medio de esa tormenta ocurre un giro inesperado. Un grupo de maestros rurales, muchos de ellos formados en escuelas normales modestas, decide manifestar su apoyo público a los libros de texto gratuitos, escriben cartas, organizan reuniones, dan testimonios sobre lo que significa enseñar sin materiales. Uno de ellos, en una asamblea, lanza una frase que llega a oídos de Jaime y que lo conmueve hasta las lágrimas. Nosotros no tenemos miedo a que el estado de libros. Lo que nos da miedo es seguir enseñando con las manos vacías. Esas voces, venidas de abajo, comienzan a contrarrestar, poco a poco, la estridencia de las críticas de quienes nunca han dado clase en un salón improvisado. El día en que el primer camión cargado de libros de texto gratuitos sale de la imprenta, de madrugada, bajo una luz amarillenta, Jaime siente algo que no había sentido ni siquiera al ser nombrado director de la UNESCO. Una mezcla de vértigo y esperanza terrenal, concreta. Sabe que esos paquetes serán cargados en trenes, luego en camionetas, después quizá en mulas o a hombros, hasta llegar a escuelas, donde a veces no hay luz eléctrica, pero sí un maestro esperando. Sabe también que cualquier retraso, cualquier falla, cualquier noticia sobre cajas extraviadas será usada por sus adversarios como prueba de improvisación irresponsable. Los meses siguientes son una carrera de relevos entre tiempo y geografía. Informes llegan a su escritorio. En una comunidad serrana, los niños han recibido por primera vez un libro propio y se niegan a guardarlo. En la mochila, lo llevan a la mesa, al patio, a la cama. En un barrio periférico, una madre que nunca aprendió a leer pide a su hijo que le preste tantito el libro para ver las ilustraciones. En un pueblo de la costa, un maestro decide leer en voz alta, cada día, un fragmento, no solo a sus alumnos, sino a los padres que se asoman por las ventanas. Esos relatos, pequeños y gigantes a la vez, le dan a Jaime la sensación de que, por fin, alguna de sus decisiones ha atravesado la capa de discursos y ha tocado la vida diaria. Su rival no desaparece, adapta su estrategia. Ante la evidencia del impacto del programa, ya no puede negarlo sin quedar fuera de la realidad. Se presenta entonces como el crítico moderado, el que advierte sobre la necesidad de revisión permanente, de supervisión, de vigilancia ideológica. En privado, algunos le reconocen algo inquietante.
Si Jaime no hubiera tenido enfrente a un adversario tan tenaz, tal vez habría sido más fácil detenerse a mitad del camino, ceder ante la primera oleada de resistencia. La competencia, esa tensión que los une y separa desde hace años, ha empujado también la audacia de las decisiones, cuando al cabo de un tiempo los libros de texto gratuitos se vuelven parte del paisaje cotidiano, tan presentes que muchos olvidan que hubo un tiempo sin ellos. Jaime siente una satisfacción que no logra, sin embargo, calmar del todo una nueva inquietud. El reloj del sexenio sigue avanzando. Falta poco para que otros lleguen, para que nuevas prioridades desplacen las suyas, para que lo que hoy es conquista pueda mañana ser recorte. Su salud comienza a resentir el ritmo brutal de trabajo, las tensiones, las noches en vela. Hay días en que, al terminar una jornada, se mira en el espejo y ve, no al funcionario que inaugura escuelas, sino al escritor joven que corregía comas de madrugada, solo que, ahora, cada coma parece cargada del peso de miles de vidas. Mientras la ciudad se acostumbra a ver su firma en decretos y acuerdos, él se pregunta, en silencio, ¿cuánto quedará de todo eso cuando ya no esté? Sabe que los libros pueden sobrevivir a los gobiernos, pero también sabe que toda obra humana es vulnerable. La competencia con su viejo rival, que en otro tiempo se medía en ascensos y ceremonias, se ha transformado en algo más profundo, una carrera por la permanencia. ¿Quién dejará huellas más profundas? ¿El político hábil que supo moverse entre corrientes, o el poeta obsesionado con que cada niño tenga, aunque sea, un libro en las manos? Y detrás de esa pregunta late otra más inquietante, que no se atreve todavía a formular del todo. ¿Cuánto tiempo le quedará, no de mandato, no de carrera, sino de vida, para seguir sosteniendo, contra todos los relojes, la fe en que la educación puede salvar a un niño del silencio? Imagina que todo un país aplaude tu obra, y al mismo tiempo tú escuchas el sonido más frío que existe, el de tu propio cuerpo diciéndote, ya no. Ese contraste, la ovación pública y la alarma privada, es el lugar exacto donde termina la historia oficial y empieza la verdadera. Porque Jaime Torres Bodet, el hombre que logró que millones de niños abrieran por primera vez un libro con su nombre impreso en la primera página, también aprendió algo brutal. Incluso las conquistas más grandes se sostienen con un hilo, y ese hilo casi siempre es el tiempo. Y el tiempo, con él, había empezado a jugar en contra. El programa de libros de texto gratuitos crece como un incendio que nadie puede apagar. Cada ciclo escolar multiplica cifras que parecen imposibles. Millones de ejemplares saliendo de imprentas, rutas nuevas atravesando, sierras, selvas, llanuras, cajas apiladas en patios de escuelas donde antes no había ni pizarrón. Pero cuanto más se expande el proyecto, más se encienden los reflectores, y cuanto más luz, más sombras se ven. Comienzan a circular rumores con filo de cuchillo, que un libro trae una fecha equivocada, que otro tiene una ilustración impropia, que en cierta lección hay un enfoque tendencioso. A ojos de un lector común son detalles, a ojos de sus enemigos son municiones, y su rival, ese competidor que parecía vivir de anticiparse a cada movimiento, entiende algo antes que muchos. Ya no basta con criticar la logística o el costo. Si quiere derrotar a Jaime, tiene que convertir el libro en un campo de batalla moral. De pronto, el debate deja de ser ¿cómo garantizar que un niño tenga material? Y se transforma en ¿quién controla lo que un niño piensa? Es un giro perfecto, suena elevado, patriótico, protector, y es devastador. Columnas enteras insinúan que detrás de los textos hay una ingeniería de conciencias. En reuniones cerradas, alguien pronuncia una frase que se esparce como pólvora. Hoy regalan libros, mañana regalan ideas, y no lo dicen como promesa, sino como amenaza. Jaime no responde con gritos, lo hace con lo único que siempre tuvo: precisión. Pide revisiones, abre comités, convoca a especialistas, exige que se corrija cualquier error con rapidez quirúrgica, pero la presión no se mide solo en páginas, se mide en titulares. Cada vez que se detecta una errata, una sola, la magnifican como si fuera un crimen. Cada vez que un grupo protesta, lo presentan como el país despertando. El rival maneja esa ola con inteligencia. Jamás se muestra como enemigo de los libros. Se muestra como el vigilante, el defensor de la libertad, el que, según él, evitará que la educación sea capturada por un solo discurso. Es una estrategia elegante. Deja a Jaime atrapado entre dos fuegos
Si se defiende con demasiada fuerza, lo acusarán de autoritario. Si guarda silencio, lo acusarán de esconder algo. En medio de ese ataque sostenido, el cuerpo de Jaime empieza a cobrar su factura. Hay días en que la fatiga le cae encima como una losa, se vuelve más delgado, más serio, más silencioso. Quienes lo ven de cerca notan un gesto nuevo. Una pausa mínima antes de subir escaleras. Una mano apoyándose en el borde del escritorio, como si necesitara recordar que el mundo todavía está firme, y sin embargo sigue. Porque su tiempo ya no es solo el del sexenio, es el de su resistencia física. Se impone una disciplina casi cruel. Revisar pruebas, escuchar informes, atender crisis, firmar acuerdos. En su mente, el plazo es doble y brutal. Antes de que termine el gobierno, y antes de que me termine a mí, el rival, mientras tanto, juega a largo plazo. No busca solo ganarle una discusión, busca ganar el relato. En conversaciones políticas siembra una idea venenosa y eficaz. Que el logro no pertenece a Torres Bodet, sino al Estado entendido, como maquinaria. Que Jaime es apenas una cara visible, reemplazable, y aquí aparece el primer gran twist de este tramo de la historia. Para defender una política pública destinada a democratizar el acceso al conocimiento, Jaime tiene que pelear también por algo íntimo y aparentemente egoísta, que su intención no sea distorsionada, no por vanidad, sino porque si su propósito es presentado como ambición personal o como experimento ideológico, el proyecto queda expuesto a ser desmontado con el próximo viento político, y entonces llega el golpe que nadie ve venir. El hombre que había sido el poeta de la claridad, el diplomático de los matices, el arquitecto de instituciones, empieza a sentirse extranjero en el mismo escenario que ayudó a construir. La secretaría se llena de operadores, de urgencias, de compromisos, de presiones que ya no tienen que ver con niños, sino con cuotas, facciones, calendarios electorales. Jaime lo percibe con una lucidez dolorosa. El proyecto ya camina, sí, pero el entorno político quiere apropiárselo, moldearlo, usarlo. El libro, que nació para liberar, amenaza con convertirse en trofeo, y allí aparece su decisión más silenciosa y a la vez más explosiva. Retirarse de la primera línea, no porque se rinda, sino porque entiende que su presencia constante en el foco también alimenta la guerra. Si él se va, el rival pierde un blanco fácil. Si él se aparta, el proyecto, con suerte, puede volverse hábito nacional, no bandera personal. Es una apuesta peligrosa. Renunciar a la batalla directa para ganar la permanencia. Cuando finalmente deja el cargo, la ciudad sigue girando, los camiones siguen llevando cajas, los niños siguen abriendo libros, pero Jaime ya no está en la mesa donde se decide el día a día, y ahí, en esa aparente calma, ocurre el segundo twist. Lo que parecía el inicio de una vida más tranquila se convierte en un descenso, hacia una soledad distinta, porque hay una diferencia entre descansar y ser desplazado. En la política, la distancia se vuelve olvido con una rapidez cruel, regresa con más frecuencia a su territorio original. La escritura, pero no es el mismo joven de fervor, ni el diplomático recién llegado de París, ahora escribe con un peso nuevo. El de haber visto cómo las ideas se deforman al tocar el barro del poder. Sus textos, sus diarios, su prosa cargan una mezcla rara de elegancia y amargura contenida. Quienes lo leen notan una tensión constante. La fe en la educación como salvación y el miedo a que todo se convierta en burocracia sin alma. El rival no desaparece, de hecho su sombra se alarga. Con cada cambio político, su figura se reacomoda, se reinventa, busca seguir siendo necesaria. Jaime lo observa desde lejos con una mezcla de cansancio y comprensión. No todos compiten por lo mismo. Él compitió por una idea, el otro compite por un lugar. Esa diferencia, con los años, se vuelve más clara y más triste. Porque un lugar siempre puede ser ocupado por otro. Una idea, si prende, puede sobrevivir incluso a quien la defendió. Pero el tiempo, otra vez el tiempo, no negocia. En la intimidad su salud se quiebra. Aparecen hospitalizaciones, tratamientos, silencios. Las visitas se vuelven más cortas. Las conversaciones, más esenciales. Algunos amigos notan que hablan menos del futuro y más de la coherencia. De no traicionarse, de no convertir su vida en una cadena de cargos, y también de una obsesión que lo persigue como un hilo rojo. ¿Cómo será recordado? No por estatuas, no por calles con su nombre, sino por el gesto real que dejó en la vida cotidiana, por esa escena que nadie fotografía,
Un niño abriendo un libro, aspirando el olor de la tinta, descubriendo que el mundo cabe en páginas, y llega la pregunta final, la que no se formula en discursos. ¿Qué hace un hombre que dedicó su existencia a educar a otros cuando siente que se aproxima el cierre de su propia historia? Jaime lo enfrenta con una serenidad que asusta, no dramatiza en público, no organiza despedidas solemnes, pero en su vida privada se va instalando una prisa distinta, casi secreta. Ordenar papeles, revisar textos, dejar notas, como si también quisiera editar su propia existencia antes de que alguien más la edite por él. El 13 de mayo de 1974, esa tensión encuentra su desenlace. Jaime Torres Bodet muere por suicidio, y la noticia cae como un relámpago sobre su biografía. El hombre que defendió la vida intelectual de millones decide terminar con la suya. La escena es dura, difícil de mirar, no encaja con la postal del reformador ni con la del diplomático, pero es precisamente ahí donde el mito se rompe y aparece el ser humano. Alguien que cargó presiones gigantescas, que vivió con el reloj pegado al pecho, que peleó contra rivales visibles y enemigos invisibles, y que, al final, eligió una salida que desconcierta y duele. Su rival, incluso entonces, queda atrapado en una paradoja. Puede ganar espacios, puede controlar relatos por un tiempo, pero no puede borrar el hecho central, porque mientras las luchas políticas se desvanecen, el libro permanece. En cada escuela primaria mexicana, donde un niño recibe un texto sin pagar por él, hay una huella directa de Torres Bodet, y esa huella es extraña. No es monumental, no es heroica, no es de bronce, es de papel. Un material frágil que, sin embargo, atraviesa generaciones. Con los años, la gente discute sus decisiones, matiza sus posturas, critica lo que debe criticarse, defiende lo defendible. Se revisan contenidos, se reforman planes, se reescriben programas, pero el acto fundador, la idea de que el Estado debe garantizar un libro como derecho y no como privilegio, sigue siendo un parteaguas, y su legado adopta una forma casi cinematográfica. Millones de hogares humildes donde, entre objetos escasos, aparece un volumen gastado, con esquinas dobladas y nombre infantil escrito con letra temblorosa. Esos libros son testigos mudos de una revolución silenciosa. Al final, la historia de Jaime Torres Bodet no se entiende solo con cargos y fechas, se entiende con imágenes. Un escritorio en París lleno de carpetas, un mapa de México atravesado por rutas imposibles, una imprenta, lanzando papel como si fuera pan, una mesa donde un rival convierte la educación en combate, un hombre mirando su reflejo y descubriendo que la prisa ya no viene del calendario político, sino del cuerpo. Y se entiende, sobre todo, con un contraste que vuelve al inicio y lo cierra como un golpe. El mismo hombre que quiso darle palabras al mundo terminó despidiéndose en silencio. Pero si te quedas con una sola escena, que sea esta. En algún lugar, en una escuela donde quizá el techo gotea cuando llueve, un niño abre un libro gratuito, no sabe nada de intrigas, ni de UNESCO, ni de rivalidades, ni de telegramas, solo sabe que ese objeto es suyo, y cuando lee su primera frase completa, cuando entiende una idea sin que nadie se la arrebate, Jaime Torres Bodet, con toda su complejidad, su grandeza y su herida, gana la única competencia que en verdad le importaba, la carrera contra el olvido,